100 millones de personas. Se estima que esa cantidad de personas fallecieron entre todas las guerras del siglo XX. Pero en el mismo siglo XX, 100 millones de personas también fallecieron por esta causa. Hoy en día se venden 11 millones de cigarrillos cada minuto en todo el mundo. En total, 1.300 millones de personas fuman. Podemos publicar miles de datos sobre cómo fumar es dañino. Pero nada de esto funciona. ¿Cómo estas compañías lograron atrapar a la humanidad en uno de los hábitos más peligrosos y difíciles de abandonar? Este es el famoso vaquero de Marlboro, específicamente el actor Wayne McLaren. En 1976 interpretó a un hombre apuesto e independiente en un anuncio de cigarrillos. Y 15 años después, en 1992, aunque le extirparan un pulmón, murió de cáncer de pulmón. McLaren es el ejemplo perfecto de lo que realmente hacen estas compañías. En realidad, no te venden un producto. El tabaco es simplemente tabaco. Ya sea hace 100 años o hoy, siempre reinventan la atractiva imagen del fumador para atraer a personas inexpertas a la adicción a la nicotina y reemplazar al vaquero del pasado que murió por fumar. Por ejemplo, Marlboro, la marca que una vez anunció al vaquero, es actualmente la marca de tabaco más vendida del mundo. En Estados Unidos la compran casi la mitad de los consumidores y se considera la más costosa entre las empresas productoras de cigarrillos. Pero hasta mediados de la década de los 50, antes de ser una marca famosa, nadie conocía a Marlboro y las ventas de la marca representaban menos del 1% del mercado, hasta que en aquella época anunciaron los cigarrillos con filtro para las mujeres. Por cierto, el filtro se hizo naranja para ocultar las marcas de lápiz labial. Entonces, ¿qué fue lo que cambió? En 1950, el epidemiólogo británico Richard Doll publicó un artículo que decía que si fumabas, eras más propenso a contraer cáncer de pulmón o enfermedades cardíacas. Alrededor del mundo, otros científicos comenzaron a publicar estudios y les pidieron a los gobiernos que prohibieran o restringieran la venta de cigarrillos. Como se pueden imaginar, eso no sucedió. Entonces, ¿qué hicieron las compañías para evitar problemas? Empezaron a promocionar los cigarrillos con filtro como una alternativa supuestamente menos dañina, lo cual, por supuesto, no era cierto. Pero Marlboro tuvo problemas. ¿Recuerdan que dije que quisieron vender cigarrillos de lujo para mujeres? Bueno, los hombres de esa época no querían comprar cosas de mujeres, así que tenían que hacer algo. Entonces, acudieron al famoso publicista Leo Burnett. Este sugirió que evitaran hablar de filtros, nuevas tecnologías o cualquier otra información que indicara que fumar es malo. ¿Por qué? Bastaba con observar imágenes de un marinero, un obrero, un corresponsal de guerra y el más ingenioso de todos, un vaquero. El mensaje principal de esta publicidad era algo como: chicos, no se avergüencen de que antes le vendiéramos esto a las mujeres. Miren a estos hombres independientes que no les importa que el cigarrillo tenga filtro. Y esto empieza a funcionar, porque los actores que lucen tan encantadores y saludables en los carteles publicitarios tenían un mayor impacto en el cerebro que todos los estudios sobre el tabaquismo y el cáncer de pulmón. Y eso funcionó porque los actores que lucían tan encantadores y saludables en los carteles publicitarios tenían un mayor impacto que todos los anuncios sobre el peligro de los cigarrillos y el cáncer de pulmón. Porque querían lucir como ellos. Ser un hombre independiente con un cigarrillo entre los dientes era algo que les llamaba la atención. Y sí, las compañías han repetido una y otra vez ese truco con jóvenes apuestos. Basta con mirar cuánto dinero hay hoy en día en el negocio del tabaco: 965,000 millones de dólares. Eso equivale aproximadamente al doble del presupuesto anual de Corea del Sur. Y luego están los 350,000 millones de dólares. Ese es el valor estimado del narcotráfico mundial. ¿Por qué comparo las compañías de tabaco con el narcotráfico y el presupuesto de Corea del Sur? Para mostrarles cuánto, y más importante aún, con qué legalidad se beneficia a la gente de una sustancia que causa adicción y la muerte. Pero no siempre fue así. Tomemos como ejemplo al rey Jacobo I de Inglaterra, un férreo opositor al tabaco y autor del tratado Contraataque al Tabaco. En 1604 intentó frenar esta tendencia imponiendo un asombroso impuesto especial del 4,000% sobre las ventas de tabaco. Sin embargo, esta medida no logró el efecto deseado. Para entonces, Londres ya contaba con unos 7,000 comerciantes de tabaco. 3 siglos después, la corona británica cambió por completo su postura. El nuevo rey de Gran Bretaña, Eduardo VII, contribuyó a popularizar el hábito de fumar.
Tras su coronación pronunció la famosa frase «Caballeros pueden fumar», una frase que ahora aparece en todos los libros sobre cigarrillos. El problema era que en aquella época las normas de etiqueta prohibían fumar en lugares públicos no designados para ello, y fumar delante de mujeres se consideraba de muy mala educación. Pero aún así, ¿por qué fumaba tan poca gente en el pasado? Porque el tabaco era costoso y la mayoría fumaban cigarrillos o pipas. La cantidad de producción era pequeña y solían hacerlos a mano. Pero en 1881, esta máquina cambió el mundo. Lograba enrollar hasta 200 cigarrillos por minuto, mientras que si se fabricaban a mano, podrían hacer 4. Ahora comparemos las cifras. En 12 horas, una persona podría, en teoría, hacer unos 2.500 cigarrillos, mientras que la máquina podría producir 144.000. Es decir, que esto implicó un aumento de productividad de 50 veces más. ¿Qué sucedió después? Bien, en 1881, el mundo producía alrededor de 6.000 millones de cigarrillos. 30 años después, esa cifra se había multiplicado por 44. Y para mediados del siglo XXI, ya era 250 veces mayor. Por supuesto, el crecimiento no fue tan asombroso como, por ejemplo, el de la producción de petróleo, pero aún así fue significativo. Y tal como ocurrió con la industria petrolera, la guerra tuvo un excelente impacto en los cigarrillos. Echen un vistazo a esta fotografía de la Primera Guerra Mundial, o a esta otra. Hay muchas más como estas. Así es, las compañías encontraron múltiples formas de hacer que los soldados fumaran. Les enviaban cigarrillos gratis junto con alimentos enlatados y pan para mantener alta la moral en el frente, supuestamente para ayudarlos a relajarse y aliviar el estrés. Esto es lo que escribió Remarque en su libro Sin novedades en el frente. 10 habanos, 20 cigarrillos y 2 barras de tabaco para mascar. Eso es todo, es suficiente. Los soldados aparecían en anuncios. ¿Por qué? Porque defendían su patria y su imagen era universalmente positiva. Por supuesto, el plan era que luego de la guerra, ya que todas las guerras terminan tarde o temprano, los soldados regresaban a casa y continuaban sus malos hábitos junto a sus seres queridos. Y eso fue exactamente lo que sucedió. Basta con observar las cifras a principios del siglo XX. Solo el 6% de los adultos en Estados Unidos fumaban. 60 años después, lo hacían casi la mitad. Los científicos lo llamaron la epidemia del tabaco. ¿Cómo ocurrió esto? Por la publicidad excesiva y de cualquier tipo. Echen un vistazo a este cartel de 1928. Presenta una estrella deportiva de la época. El jugador de los Yankees de Nueva York, Tony Lazzeri, está promocionando cigarrillos con una frase atrevida. Para obtener una figura delgada, busca Lucky en lugar de golosinas. Y más abajo hay otra frase aún peor. No causa irritación ni tos. Pero convencer a los hombres no era suficiente. También necesitaban convencer a las mujeres. Y por supuesto usaron el mismo enfoque que con la estrella del béisbol. También hubo doctores que defendían la inofensividad de los cigarrillos. Fueron en total 20.679 doctores que afirmaron que los cigarrillos Lucky irritaban menos la garganta. ¿Creen que esto fue la publicidad creativa de una marca? ¿Y qué hay de este anuncio? Los doctores fuman Camel en lugar de otras marcas de cigarrillos. Las compañías no utilizaron solo a los doctores. Sus publicistas no dudaron en utilizar a niños, incluso bebés. Utilizaban frases como «Cielos, papá, siempre consigues lo mejor de todo», incluso Marlboro. Incluso también hubo cigarrillos para todos los gustos que fueron anunciados por Papá Noel y el expresidente de Estados Unidos, Ronald Reagan. Amigos, no hay dudas. Fumar es perjudicial y dejarlo es muy difícil. Les enseño estos materiales con fines meramente educativos y pueden observar las tácticas que usaron las compañías y sus anuncios para convencer a las personas. En general, cada segundo un adulto del país comenzaba a fumar y los científicos les advertían del peligro y que las ventas debían detenerse. Pero la gente no estaba feliz. En primer lugar, obligaron a las compañías de tabaco a advertir sobre los peligros de fumar. Tampoco podían hablar sobre los efectos positivos de los filtros, ni tener publicidades en la radio o la televisión. Como pueden imaginar, esto no detuvo a nadie. Las empresas aún tenían mucho dinero, pero en el lugar de publicidad directa, empezaron a invertir en formas de eludir las restricciones, como la colocación de productos en las películas. Fíjense en esta escena de Superman. Y por supuesto, los cigarrillos se abrieron paso en el deporte. El mayor ejemplo y la cumbre de la publicidad del tabaco es Michael Schumacher. A juzgar por estas fotografías, uno pensaría que no condujera para Ferrari, sino para Marlboro. La compañía de tabaco fue patrocinante de su equipo de Fórmula 1 por 14 años.
En sus mejores años, le pagaban a los italianos $100 millones anuales, de los cuales 20 millones se destinaban al salario de Schumacher. Durante este tiempo, el piloto alemán se convirtió en 7 veces campeón del mundo y, de hecho, en el piloto más famoso de la historia. Y durante este mismo periodo, las ventas de Marlboro casi se duplicaron, de 163.000 millones de cigarrillos al año a 301.000 millones. Como se puede ver en estas cifras astronómicas de ventas, el dinero gastado en Ferrari y Schumacher fue relativamente pequeño. Las compañías de tabaco podrían haber seguido vendiendo cigarrillos y eludiendo las leyes durante 100 años más. Pero este hombre, Jeffrey Wygant, lo cambió todo, y Russell Crowe lo interpretaría posteriormente en El Informante. Básicamente, este hombre trabajaba en la investigación y desarrollo en una importante compañía de tabaco. En 1995, tras renunciar, concedió una entrevista que impactó a todos. Reveló que sus antiguos empleadores subestimaban deliberadamente los niveles de nicotina y añadían amoníaco a los cigarrillos para hacerlos aún más adictivos. Después de eso, la gente comenzó a demandar a las compañías de tabaco y a obtener dinero de ellas. Por ejemplo, la estadounidense Mayola Williams demandó a Philip Morris, propietaria de Marlboro, por $155 millones. Sus abogados demostraron que la empresa era responsable de la muerte de su esposo por cáncer de pulmón. Hasta sus últimos días, él creyó en la seguridad de fumar, algo que se promocionaba en los anuncios de cigarrillos. Pero no se trataba solo del dinero de esta demanda, ni de ninguna otra. El escándalo televisado desató la indignación en las personas y el espíritu de los fumadores fue destruido. Decían que los envenenaban mientras ganaban millones. Les mintieron y los gobiernos no hicieron nada para protegerlos. Y año tras año generaron más presión. Basta con comparar cómo lucía una cajetilla de cigarrillos en los 90 con cómo lucen actualmente. Pero por otro lado, el gobierno cobró multas a los fabricantes de cigarrillos. Por ejemplo, de esa multa de $155 millones, esa mujer estadounidense común y corriente no recibió la cantidad completa. $99 millones fueron para el estado de Oregón. Parecía que fue muy sencillo y pensaron que ganaron, derrotaron al enemigo. No había publicidades de cigarrillos y solo se encontraban en algunas tiendas lejos de los niños. Pero permítanme recordarles, el objetivo principal de las compañías de tabaco siempre ha sido la generación más joven, y son quienes reemplazaron a los vaqueros del pasado. Y eso significa que estas compañías tienen algo nuevo y de moda, y una vez más, supuestamente es menos dañino y mucho más seguro. Pero primero, veamos las cifras. Tomemos como ejemplo a Philip Morris, la compañía más grande. A partir de 2013, sus ganancias se estancaron e incluso disminuyeron, pero de repente empezaron a subir drásticamente. Es lógico suponer que alrededor de 2017, algo bueno le ocurrió a la compañía, ¿cierto? Sí, para entonces ya promocionaban intensamente IQOS, sus dispositivos para calentar tabaco, y con eso lograron evadir las sanciones que les habían impuesto. ¿Por qué no? Porque no vendían cigarrillos. Era un artefacto que se podía cargar. Todos podían comprarlos. Según el reporte anual de 2022 de Philip Morris, estos cigarrillos electrónicos IQOS sin humo, pero con nicotina, representaron 1/3 de los ingresos totales de la compañía. En el cuarto trimestre, esta participación fue aún mayor, con un 36%, y seguirá creciendo. ¿Saben por qué? Estos cigarrillos y dispositivos tienen márgenes de ganancia increíblemente altos. Vender uno solo puede generar 1.5 veces más ganancias que un cigarrillo tradicional. Y aún no hemos empezado a hablar de los vaporizadores y otros dispositivos electrónicos de moda para fumar para todos los gustos. Recordemos una vez más a nuestro vaquero de Marlboro, el actor McLaren, quien falleció de cáncer de pulmón. Tras su muerte, su hermano apareció en otro tipo de anuncio. Su nombre era Wayne McLaren, y él era mi hermano. Soy Charles McLaren. Las compañías de tabaco usaron a mi hermano en comerciales donde decían que fumar te volvía independiente. No les crean. Al tener esos tubos dentro de ti, ¿qué tan independiente eres? Ahora observen de nuevo los carteles publicitarios de estos nuevos dispositivos de nicotina. Todo empieza con un sueño. Sé único, sé especial.
Durante décadas estas compañías nos han engañado de la misma manera, solo cambiando los personajes y el contexto. Y seguimos cayendo en la trampa una y otra vez. Así que por favor, no fumen delante de sus hijos. Ellos los observan e imitan lo que hacen. Igual que ustedes hicieron con esos vaqueros.